Muy buenos días, señoras y señores, en Colombia y en el mundo, quienes nos ven a través de las plataformas de la Secretaría de Cultura, Gobernación del Huila, en este bello país de Colombia, a quienes están en este auditorio, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio que tendremos hoy en el marco de la versión número 31 del Encuentro de Maestros Artesanos. Es una oportunidad muy feliz la que tenemos en el día de hoy, justamente cuando vamos a tener la presencia de un ilustre ciudadano, un enorme gestor cultural desde España, el doctor Juan Andrés Perelló Rodríguez, quien va a compartir con nosotros una exposición en el marco de este conversatorio que lleva por nombre La artesanía en la dimensión de patrimonio inmaterial de la humanidad, experiencias de Puebla, México y Talavera de España. Permítanme la oportunidad de compartirles quién es nuestro invitado internacional tan especial en esta mañana. El doctor Perelló Rodríguez es ex vicepresidente del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, fue por supuesto embajador de España ante la UNESCO en el año 2018-2022, exalcalde de Buñol 1991-1995, es ex eurodiputado del Parlamento Europeo en 2009-2014, actualmente preside la Fundación Europa para la Democracia, la Cultura y la Solidaridad. Este tremendísimo hombre español ha tenido una contribución notable e importante en temas del patrimonio cultural de la humanidad. De hecho, una de las áreas de trabajo es justamente el acompañamiento al proceso que llevaría a la cerámica de regiones como Puebla, México, en México, y Talavera, en España, Puerto del Obispo, a que fuesen incluidos en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. Estamos frente a un hombre de profundos conocimientos en la materia, amén de muchas otras disciplinas que como diplomático se ha desempeñado. En esta oportunidad conversará igualmente con nosotros el arquitecto Fernando Antonio Torres Restrepo. Él es el coordinador del área de patrimonio del departamento del Huila, es un escritor en temas de patrimonio. El arquitecto Fernando forma parte del Consejo Departamental de Patrimonio del Huila, es miembro de la Academia Huilense de Historia, asiduo concurrente a seminarios y encuentros, dentro de ellos el Encuentro Mundial de Patrimonio Cultural que en el año 2012 se celebró en el país de España. Así que es una oportunidad muy bella la que tenemos en esta mañana. Les comparto la dinámica que tendremos. Durante 25 minutos o 30, como lo requiera, el doctor Perelló hará una exposición en torno de la temática del conversatorio. Luego vamos a tener la oportunidad de compartir con el arquitecto Fernando desde este set, y si surge alguna pregunta del público podríamos también incorporarla. Así que de esta manera quisiera invitar brevemente al arquitecto para un saludo mientras le damos la palabra al doctor Perelló. Fernando, por favor. Muchas gracias, buenos días. Reciban de verdad un saludo afectuoso. Es una oportunidad maravillosa contar con la presencia del doctor Perelló, una autoridad de esta categoría en el tema de las artesanías. Yo creo que es lo que necesitamos, que comencemos a visibilizar en un ámbito mayor nuestras artesanías como una expresión maravillosa del patrimonio cultural. Excelente, excelente, Fernando, pero muchas gracias. Y con esta introducción invitamos entonces, doctor Juan Andrés Perelló Rodríguez, desde España, los micrófonos y este auditorio es todo tuyo, por favor. Doctor Perelló, el micrófono tuyo, doctor Perelló, tu micrófono, tal vez. Está conectado. Ok,
ahí sí te escuchamos. Está conectado. Ahí sí, ya te escuchamos. Perfecto. Adelante. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues les decía que buenos días en Colombia, buenas tardes en España, y quería iniciar felicitándoles por esta iniciativa, porque que en estos tiempos raros y tensos en el mundo y de globalización que acaba con las identidades, se tomen el interés en poner en valor el trabajo de los artesanos, el significado que la artesanía es muy de agradecer. La experiencia que yo tuve en el Comité de Patrimonio fue muy ilustrativa y habíamos hablado hoy de las experiencias de Puebla y Talavera. ¿Hay algún problema? ¿Me escuchan? Se te va. ¿Seguimos? A ver. Pues yo les sigo escuchando bien. Ahí, a ver, doctor, pero yo intenta hablar nuevamente. ¿Sí? Sí, ¿me escuchan ahora? Sí te escuchamos. Adelante, por favor. Sí, bueno, estaba diciendo, no sé cuándo se cortó, pero le estaba diciendo que la iniciativa es muy bienvenida, esta que tienen ustedes, porque estamos en unos tiempos en que la tendencia a globalizar y a perder identidades propias de los pueblos es grande. La experiencia que ustedes quieren que desarrollemos hoy de Talavera y Puebla se enmarca justamente en la esencia de lo que es la artesanía como patrimonio inmaterial. No sé si me siguen escuchando. ¿He oído un ruido? ¿Puedo seguir? Doctor Perello, hay un algo porque de repente se nos pierde el fluir y queremos saber si es aquí o si es allá. Aquí están mirando si tienes la bondad. A veces la señal mientras pasa el Atlántico se vuelve un tanto rebelde tal vez, ¿eh? Esperemos un segundo si tienes la bondad. Sí, porque ahí, por ejemplo, no te escuchamos, pero danos un minuto, revisamos a ver si es acá. Doctor Perello, ahí podrías hablar, por favor. No te escuchamos y tu micrófono allá está bien habilitado. Es correcto. 1, 2. Esperemos a ver. ¿Qué tal, doctor? Intentémoslo ahí. Aún no. Aún no. De todos modos. Doctor Perello, ¿intentas hablar nuevamente, por favor? Fíjate que se escucha como entrecortado, pero bueno, estamos mirando si el tema sea acá. Modula, doctor Perello, por favor, ¿podrías hablar? Sí, a ver ahora. Ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos, ¿sí? ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Avanti, por favor. ¿Podemos? Sí. Bueno, estupendo. Favor. Estas cosas, la técnica son así. Bueno, les estaba diciendo que justamente la experiencia de la Declaración de Talavera y de Puebla puso en valor lo que realmente significa el patrimonio inmaterial, en este caso referido a la artesanía. Que alguna gente piensa que cuando tiene un objeto de artesanía en sus manos, que lo que se está de alguna manera destacando es el objeto producido, y esa era un poco una de las dificultades que tuvimos en un dictamen que realmente no era un dictamen positivo. El órgano evaluador externo de UNESCO
había planteado que esta candidatura no se podía inscribir, era un refer, es decir, había que rehacerla y volver en otra ocasión. Pero nosotros nos empeñamos en obtener los apoyos suficientes para que en esta misma sesión en Bogotá quedara resuelta. Había algunos inconvenientes pequeños, pero el más grande que tenían es que habían planteado que la cerámica que se hacía tanto en Puebla como en Talavera, que luego les diré por qué se planteó esa candidatura internacional, pues que era más o menos un objeto comercial hecho con técnicas frecuentes y que no estábamos ante un acto de trascendencia de saberes, sino de la fabricación de productos. Pero esto hubo que explicárselo a todo el Comité de Patrimonio, porque vean, la candidatura de Talavera y de Puebla, también de Puente del Arzobispo, que está cerca de Talavera, era una candidatura con mucha enjundia. Era la primera candidatura internacional intercontinental. No sabían, algunas internacionales ha habido dentro del mismo continente, pero entre dos continentes no, era transoceánica. Y la explicación de que sí que tenía méritos para ser patrimonio material, recogiendo los requisitos que la declaración tiene, que no solo se refiere a la calidad del producto o al producto que se ofrece, sino a que haya saberes acumulados, que haya saberes de generación en generación, que signifique la identidad de un pueblo. Es decir, que no se trata del objeto, sino qué hay detrás del objeto, por qué ese objeto y no otro objeto, y qué aspectos históricos acumula ese objeto. Y cuando les descubrimos que toda esta historia proviene del gran tránsito, o sea, de la primera globalización que supuso el galeón de Manila, piensen lo que suponía en aquella historia cargar un maleón de finas porcelanas, mantones de seda, de distintos colores y en distintos puertos similares a la ruta de la seda, pero en este caso solo por mar, llegaba hasta Acapulco y de allí se iba por carretera a Veracruz y de Veracruz salía con el resto de objetos a España. Y en España se distribuían esos objetos, se copiaban algunos y volvían a distribuirse hacia Latinoamérica. ¿Por qué les digo esto? Porque uno se preguntará, ¿y por qué en Puebla a la cerámica le llaman talaveras? Ellos le dicen talaveras. Pues le dicen talaveras porque la cerámica que llega como ejemplo a Puebla en aquellos momentos, hace tantos años, ellos empiezan a copiarla y como saben que viene de Talavera, en vez de llamarle cerámica le llaman talaveras. Vamos a hacer talaveras como estas. Imitan los colores, imitan los dibujos y ahí hay una expresión de azules desconocidos en aquel momento en México, como en su día lo fueron desconocidos en España, a pesar de que España había tenido una dominación musulmana durante 8 siglos. Pero bueno, ¿y a qué se debe todo esto? En el recorrido que ese galeón hace y que se va hasta Acapulco, que no pasa por Puebla, porque no llegan productos todavía allí, pero sí que llegan a través de Veracruz a España, en el viaje de vuelta, los ceramistas de Talavera han visto dibujos en los mantones, han visto cerámicas, porcelanas finas de Irán, que estaban recogidas también ahí, han visto cerámicas chinas, todo lo que el galeón de Manila había podido cargar de Oriente, y ellos empiezan a buscar la imitación de algunos dibujos, la imitación de algunos colores, especialmente el típico azul de Talavera y Puente. Y ese es el que les da, con ese acervo cultural de un recorrido mundial de lo que podríamos decir la primera ruta de globalización por mar en aquel tiempo, les da la fabricación de un producto que siguen acumulando saberes y siguen investigando cómo llegan hasta ahí y lo hacen propio. Y lo trasladan a Puebla, ya elaborado. En Puebla no, a México en general, pero cuando llega a Puebla, los ceramistas de Puebla les parece algo original y entonces hacen una segunda averiguación, una segunda investigación sobre ese producto, sobre esa cerámica y sobre ese azul. De manera que detrás de esos objetos que unos utilizan pues para poner flores, para beber agua o para decorar alguna esquina de la casa o algún salón, porque hay objetos de todo tipo, unos más valiosos que otros, pero hay algunos muy, muy valiosos por el trabajo y las horas que llevan de pintura en mano, porque generalmente todos esos objetos fabricados en esta cerámica se hacían pintados y se hacen pintados a mano. Por detrás de todo eso hay algunos siglos de saber acumulado, de tradición, de formas de cocción y de identidad de cada pueblo. Entonces, esa demostración que hicimos en Bogotá de que no estamos hablando de un producto comercial, claro que la artesanía puede y debe ser un producto comercial. Para salvaguardar la continuidad, no solo tenemos que hacer una declaración de patrimonio que ayuda mucho en momentos de globalización, porque hay que tener en cuenta que esa valorización
que hacen las declaraciones de patrimonio sirven para que algún turismo de cierta calidad o más, digamos, responsable, vaya con la guía de patrimonio mundial en la mano, tanto material como inmaterial, a visitar esos lugares. Por tanto, de esas visitas tiene que haber un comercio del producto que se fabrica, porque si no, los artesanos no van a estar fabricando y quedándoselo ellos en un almacén. Pero una cosa es que se le dé salida comercial y otra cosa que se piense que eso es una idea que ha tenido alguien para una fabricación para vivir de ella. No. Entonces, demostramos que había una vertiente comercial, pero esa vertiente comercial no era espontánea, era el fruto de una labor de siglos, de generación en generación, que traspasaba ese saber acumulado que habían tenido sus ancestros y lo llevaba a los magníficos objetos que hay ahora. Eso me lleva a mí a pensar que la salvaguarda de la artesanía y especialmente la labor de los artesanos no solamente tiene que ser puesta en valor por las declaraciones de patrimonio de la UNESCO, sino que los gobiernos, especialmente como el que ustedes tienen, que en el área cultural de ustedes, ponen en valor, porque es la única manera que en la era de la globalización podamos sostener a los artesanos y podamos sostener a los artesanos con la forma de hacer, porque es verdad que tienen derecho a derivar luego en expresiones de diseño, pues algunos ceramistas de Talavera ahora son, o en Manises, que es otra ciudad de Valencia, que es patrimonio, es ciudad creativa de la cerámica, pues son diseñadores de las vajillas de los principales restaurantes Estrella Michelin, pues eso está bien, pero lo que no podemos es perder los orígenes, la tradición y las formas de hacer estos objetos. No podemos meterlos en una impresora 3D, pintarlos a máquina y decir que son artesanos. Tenemos que intentar transmitir esos saberes para que esa continuidad artística, histórica, de saber y de creatividad se mantenga con ese nombre, que si no es así, no puede recibir el nombre de artesanía. Entonces, esa era un poco, a brocha gorda, si quieren, la idea global de la importancia del artesano, de la importancia de que la artesanía se ponga en valor con eventos como este o como otros, y que las declaraciones de patrimonio inmaterial sigan alimentando el afán por mantener la artesanía en cada uno de los pueblos del mundo. Pues excelente exposición, doctor Perelló. En realidad nos llevas a un viaje espectacular en donde se advierte la relativa contienda que habría entre cómo yo mantengo lo tradicional, cómo las raíces para bien de la humanidad perviven y cómo se enfrentan al reto pues de la modernidad y de los mercados y el asunto mercantil, en qué momento pues pueden ofrecer algún ruido. Yo quisiera, Fernando, darte la palabra para que te puedas referir a lo expuesto o lo que quieras compartir con el doctor Perelló y el auditorio. Definitivamente la visión de UNESCO pues está en todos lados y afortunadamente pues ha permeado nuestro ámbito porque estamos por fin entendiendo que no es solamente el objeto, digamos, que nosotros llamamos artesanía, sino también es la importancia que tiene ese objeto, con la relación que tiene ese objeto con la comunidad. No podemos hablar de artesanía cuando no hay ese vínculo, digamos, directo con sus creadores. Y no podemos estar en ese proceso, digamos, de mercantilización, desconociendo ese proceso que da lugar a la creación de esos objetos. Yo creo, doctor Perelló, que es como la esencia de lo que sucedió en Talavera y luego pues que se transmite para Puebla, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, eso forma parte del debate, porque hay quien se confunde y algunos miembros del órgano evaluador, que yo, dicho con todo respeto, porque lo he vivido también en el Comité de Patrimonio Material, a veces quieren afinar tanto que no tienen en cuenta particularidades que hay que tener. De esta candidatura, por ejemplo, que venía con un refer, saben que hay 4 categorías en el patrimonio, tanto material como inmaterial. Inscripción, que ya viene solamente para aplaudir cuando lo dicen. Refer, que llévesela usted y el año que viene o el siguiente la trae corregida con esto que le decimos. Differ, que esto ya es
la antesala de la no inscripción, que es llévesela porque le tiene muchos defectos y en 4 o 5 años ya hablamos, y luego la no inscripción, que es la peor de todas, porque si llevas una candidatura y te dicen que no inscripción no la puedes volver a llevar nunca más, ¿no? Pero en este caso el refer era discutible, porque ya le digo que habían puesto había unas peculiaridades más tontas, como por ejemplo si esa artesanía tendría continuidad. Yo frívolamente contesté, mientras haya agua y tierra y haya barro, porque hay mucha que es de barro, o mientras haya caolín para hacer cerámicas más finas, pues habrá continuidad. Ese no es el problema. El problema no es que haya materiales, el problema es que haya manos que pasen a través de sus dedos el saber de sus mentes, ¿no? El saber acumulado. Y en ese sentido, el hincapié hay que ponerlo en eso. O sea, yo no desprecio que ceramistas hayan derivado el diseño, que los hay muy buenos, y porque es su derecho y porque además no van a renegar nunca del origen por el cual llegaron a eso. Pero el énfasis lo tenemos que poner, no porque lo diga UNESCO, sino porque tenemos que salvaguardar la identidad. Es que proteger y salvaguardar la artesanía es en última instancia proteger la diversidad cultural del mundo, ¿no? Y fortalecer la identidad de cada uno de sus pueblos. La riqueza de la cultura en todo el mundo está en la manifestación singular que cada pueblo hace, que en algunos lugares va unida a mitos, en otros lugares va unida pues, a eventos religiosos, en otros va unida a tradiciones atávicas, pero expresan por qué ese pueblo es así. Pues porque unos en España cortan troncos y otros bailan y otros tejen y otros visten caballos para pasearlos en sus fiestas. En este caso, porque en estas dos ciudades hacen ese tipo de artesanía. Los artesanos iniciales hacían botijos, no sé cómo se llamará en Colombia, que son estos recipientes con un asa y una boca más ancha para meter el agua y una más pequeña para beberlo, que eran normalmente eran blancos, y entonces decidieron que había que un poco revestirlos y empezaron a darles esos colores que habían aprendido de los colores que venían con el galeón. Y de ahí pasaron a refinar su carácter y a tener auténticos artistas. Hay hombres y mujeres, tanto en Puebla como en Talavera, que son pintores manuales de una finura tal que pueden permitirse hacer auténticos cuadros que luego se cuecen en el horno y quedan impresos de por vida. Y ese es el valor, en este caso porque estamos hablando de esta candidatura. Si habláramos de tejidos o habláramos de otras cosas, pues nos referiríamos al otro. Pero lo que quiero decir que no hay que perder de vista es la figura del artesano como receptor de conocimientos. Él no se ha levantado por la mañana y por ciencia infusa le ha venido el conocimiento. Le viene de generaciones anteriores. Y si queriéndolo o sin querer, en su producto vende o ofrece la identidad de ese pueblo en concreto y el saber hacer. Y ya les digo que en tiempos de barbarie como los que vivimos ahora y de locuras de algunos dirigentes, que haya quien piense en expresar que no son platos ni vasos, sino que son obras, son actos de amor cocidos al horno, son obras de inteligencia cocidas al horno, pues nos da una cierta esperanza en la humanidad. Claro, doctor Perelló, Fernando, uno se acuerda que para llegar a declarar una manifestación cultural como tal, como patrimonio a nivel local, hay todo un proceso que ya es exigente, y si lo es a nivel regional también. Y por supuesto, si es patrimonio de una nación, los requisitos son mayores. Ahora mismo, cuando piensa uno en que la manifestación sea incluida en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad, pues es una tarea tan exigente como quizás cuando el hombre quiso llegar a la luna, guardando las proporciones. ¿Cuáles son las principales dificultades, doctor Perelló, a las que se enfrentó bajo la conducción, el acompañamiento que tú hiciste en la declaratoria tanto de la artesanía, la cerámica de Puebla, México, como de Talavera en España, y que seguramente serán también con las que otras intenciones de declaratoria en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia pudiéramos enfrentarnos? Bueno, es verdad que hay una exigencia y yo creo que tiene que haberla, pero esa exigencia, si se va a hacer una evaluación sobre el terreno y no se pierde la mirada en datos accesorios que ofrece la globalización actual, pues se puede evaluar con objetividad. La dificultad que le puedo decirles al principio de que, bueno, hemos visto objetos de Puebla y de Talavera en un duty free de, pues no sé, de DF o de Madrid. Bueno,
pero oiga, yo no tengo la culpa de que alguien venga y compre haga una compra de objetos y los venda 5 veces por el precio que los ha comprado, no duty free, porque haya gente que los quiera comprar. A mí personalmente me parece que un duty free no es el lugar para ir a comprar obras de artesanía de verdad, ¿no? Porque todo está muy reproducido y uno, por desgracia, se encuentra los mismos objetos en Amán, que en DF, que en Bogotá, que en París o en Londres, porque son grandes cadenas internacionales, todo está globalizado, pero bueno, en cualquier caso, eso es elevar la anécdota a categoría. Y eso es lo que les ha llevado a colocar eso en esa evaluación. Aquí lo que son ustedes es unos fabricantes de objetos que se pueden vender en cualquier sitio. Mire, no. Es verdad que hubo un tiempo en que para comprar una cerámica de Talavera había que ir a Talavera o ir a buscar algún proveedor de los pocos que había, que no eran un duty free, porque tampoco existían muchos, ¿no? Que era un vendedor de cerámica que se recorría el estado y que cogía unas muestras muy importantes y las vendía a su tienda. Pero es que además, yo añado, es que además el ceramista tiene derecho a vender sus piezas. Lo que hay que observar es qué proceso lleva. Si yo digo que esta cerámica, este jarrón, este plato, esta taza, no sé, cualquier figura, cualquier objeto producido por mis manos, se ha hecho de acuerdo con lo que UNESCO plantea, que es qué acumulación de saberes hay, qué tradición se respeta, de dónde viene el material, cuáles son los procesos utilizados. O sea, se pinta a mano, se elabora en un torno a mano de alfarero, se mete, no vamos a exigir que el horno sea de leña, porque han pasado siglos. El horno puede ser eléctrico, porque el horno, a fin de cuentas, es un instrumento que proporciona calor, y el calor se puede proporcionar de cualquier manera. Pero el meollo de la cuestión está en: hay un material que en este caso es barro o es algún otro tipo de caolines o tierras de otro tipo, más blancas, que mezclado con agua provoca ese barro que es el que luego voy a esculpir con mis manos en un torno y que después voy a pintar y que después voy a cocer. Si se comprueba todo eso, no hay ninguna duda que hay un proceso artesanal. El recorrido de la pieza, oiga, puede ser de lo que sea, y si encima le estoy explicando que a ese conocimiento, que no me ha venido de la noche a la mañana, sino que lo he ido aprendiendo de los objetos que venían de otras partes del mundo, en un momento en que yo sí digo que era la primera globalización, cuando aquellos grandes galeones se desplazaban, pues si llevaban, imagino lo que sería cuando el galeón llegaba a Acapulco y venía y bajaban de allí mantones de Manila y porcelanas finas y cerámicas de Irán o de China, pues aquello debería ser un acontecimiento histórico cada vez que el galeón llegaba, que sería una vez al año. Entonces, todo eso ha hecho un agregado de conocimientos que es el que hay que tener en cuenta. Y eso es lo que debemos, cuando vamos a hacer una candidatura, tener claro en todos los sitios que cada país tiene un proceso, pero generalmente pasa de la localidad a la región a la nacional, y en nacional pues hay unos comités de patrimonio que miran si los requisitos se dan, lo consultan con UNESCO y se lanzan, ¿no? Y luego sobre la marcha van corrigiendo. Pero yo creo que lo básico, igual que en el patrimonio material se exige el valor excepcional universal, en este caso son los valores de saberes acumulados, que no es el objeto final. El objeto final tiene que describir y decir qué contiene, de dónde viene, los rasgos históricos, los procesos utilizados. Y claro que es complicado, pero es que estamos hablando de obtener una declaración que nos va a señalar ante el mundo, que todo el mundo sabe que en Talavera y que en Puebla hay un patrimonio inmaterial de la humanidad que puede ir a verlo y generar también un tipo de economía alrededor de él. En Colombia, y precisamente el departamento del Huila, se está trabajando en eso de poder incluirlas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, que sería el equivalente, digamos, acá local a lo que sucede con la UNESCO. Este es el ámbito, el patrimonio se maneja por ámbitos, porque la gran preocupación que nosotros tenemos es que el patrimonio no es el objeto, sino la relación de carácter colectivo que se establece con el mismo. Estamos experimentando en Colombia, pues a raíz del turismo y todas estas influencias que tenemos de personas que quieren adquirir nuestras expresiones, lo más representativo de los colombianos, y es que nos enfrentamos al riesgo de que el patrimonio se vuelva una mercancía o una artesanía o un souvenir que olvida o invisibiliza al sujeto histórico que lo crea. Yo pienso que la artesanía, cualquier proceso de incorporación a las listas representativas,
debe incorporar y debe fortalecer mucho el tema de la experiencia de adquirir una artesanía, no solamente adquirir el objeto, sino asegurarnos que se adquiera ese saber que está detrás de la construcción de ese objeto. Claro, y si el doctor Perelló me permite, lo que Fernando acota, supremamente importante, y nos llevaría también a preguntarle al doctor Perelló, en el momento de la valoración de esta manifestación inmaterial, pues allí se expresa un elemento físico, que es la creación per se, y está el poder invisible, el imaginario de un pueblo, de una comunidad, que es la que lo anima a hacer el artefacto, el producto. ¿Qué tanto pesa entonces en el momento de la valoración por parte pues, del Comité Mundial para la declaratoria, el producto per se y esa parte inmanifestada, el ser que crea el artesano, la comunidad? ¿O son los dos a la vez, de acuerdo con la experiencia tuya, doctor Perelló? Vamos a ver, para establecer una candidatura de patrimonio inmaterial, sea lo que sea, estamos hablando ahora de las cerámicas, pues sea tejidos, bordados, todas necesitan una comunidad portadora, de base. Quiere decir, ¿quién hay detrás de esto? Y ahí aparece pues que se asocian los creadores, se asocian en este caso una comunidad portadora que llamaban Tierras de Cerámica y en Talavera. Entonces se asocian para soportar esa candidatura y empiezan a complementarla. Son ambas cosas, pero no se mira el objeto final como tal, que puede ser muy estético, muy bonito, pero puede estar hecho en una impresora 3D o puede estar, no sé, yo recuerdo una experiencia tremenda que yendo a Belén, ahora pues, seguramente no se podría ir, me encargaron de comprar 2 vírgenes de olivo, compré 2 vírgenes de olivo y cuando llegué a casa miro despacito debajo y ponía hecho en resina en la China y allí estaban en la estantería. Desde luego era una imitación al olivo absolutamente genial. Esto es lo que no se puede consentir, es decir, la valoración que van a hacer no va a ser solamente por el objeto, va a ser la representación, los usos representativos, las expresiones. Lo que se valoran son en el patrimonio usos representativos, expresiones, conocimientos y técnicas. Y el objeto que da, luego dice junto con instrumentos, objetos, artefactos y expresiones culturales, porque se hace así de laxa la interpretación, porque patrimonio inmaterial son las fallas de Valencia, que es una artesanía que se hace durante todo el año en cartón para quemar y se repite cada año la hoguera en la que las queman, y eso es una expresión cultural con unos artefactos, y otra es la más perdurable, aunque también sea inmaterial, como es la cerámica, ¿no? Pero bueno, el objeto y lo que el objeto lleva detrás es el procedimiento. ¿Qué parte ha tenido que ver la mano del hombre o de la mujer en este caso para que ese objeto aparezca en una estantería o en la mesa de un recibidor o en la casa? Pues ha tenido que ver que para tomar esa forma han sido las manos. Si no hay manos, no hay artesanía. Por eso es tan importante poner en valor a los artesanos. Y por eso las declaraciones de patrimonio inmaterial tienen que poner en valor a los artesanos. Y luego ya corresponde, desde mi punto de vista, a los gobiernos de los distintos niveles, que deberían hacer igual que hacen los franceses en París con la baguette, con el pan, que otorgan una etiqueta de artesano al panadero que sigue haciendo la baguette con masa madre y la solicita, pero se somete a esas condiciones y tiene un precio tasado, pues, y no se la dan al que hace un pan a máquina, ¿no? Entonces aquí sería otorgar la etiqueta de artesano a quien reúna los requisitos de la UNESCO o incluso los añadidos por la comunidad donde se produce, en el país donde se produce, sea la gobernaduría regional o sea la estatal, sea cualquiera que sea a nivel de la administración. Lo que quiero decir es hay que poner en valor al artesano antes que al objeto, porque sin artesano no hay objeto. Y es verdad que 2 objetos se pueden imitar y que cualquier plato de cerámica de Puebla o de Talavera lo pueden hacer los chinos en cadena. Pero eso no podemos llamarlo artesanía y, por tanto, no podemos, cuando llega al país, etiquetarlo como artesanía, porque no han intervenido más manos que las de apretar botones a una máquina y no ha intervenido más saber acumulado que el coger un plato en Talavera, llevárselo a China, fotografiarlo, hacerle una impresión unos dibujos en impresión y colocarlos. Esto no es artesanía, es una falsificación de la artesanía como otras tantas. Por tanto, allá donde hay manos fabricando, hemos de tener la declaración que lo ampara, porque esa declaración no es un regalo. Esa declaración obliga, mientras se mantiene la declaración, a que se siga haciendo de esa manera. Si mañana un artesano de Puebla coloca una máquina, quita a la gente y en la máquina saca le van a quitar la declaración.
porque entonces sí que se ha convertido en un mero proceso comercial de fabricación de objetos, que fabrica eso como podría fabricar cepillos de dientes. Y no estamos en eso. Estamos en que, a pesar de las nuevas tecnologías, de los avances tecnológicos, el artesano tiene que tener como base sus manos. Y eso es lo que hemos de potenciar. Y hemos de darle buena vida al artesano para que tenga interés, porque uno de los problemas de la globalización es no solo las imitaciones y lo que se puede encontrar, sino que no le encuentra sentido a estar horas sentado en un torno para hacer 2 jarrones y que te los paguen por menos del valor de las horas que utiliza. Hay que poner en valor al artesano y con él la artesanía, porque es el fruto de algo que no se obtiene en las máquinas, que no se obtiene en el duty free. Que tú vas a un lugar a comprarlo, sea el lugar de origen o una tienda delegada de ellos donde se puede comprar, pues en cualquier lugar de Bogotá se podría comprar algo fabricado en Huila, pero que sabes que lleva la etiqueta de artesanía de Huila y que alguien se la ha otorgado porque está comprobando el proceso. Por tanto, las 2 cosas para declararlo. El objeto final, su calidad artística, su estética, pero sobre todo, ¿qué encierra esa estética? ¿Qué proceso tiene? Si no hay manualidad, si no hay saber acumulado, si no hay técnicas artesanas, no es artesano, es un producto más de mercado, como puede ser cualquier otra cosa. El objeto de por sí en realidad es, pues tiene un valor, digamos, por su colorido, por su forma, toda la cosa, pero no es su verdadera dimensión. De ahí que se esté un poquitico haciendo unos esfuerzos para tratar de evitar esas declaratorias que realiza de pronto entidades, autoridades locales o órganos legislativos como el Congreso, en el caso colombiano, que hace la declaratoria de alguna manifestación cultural como patrimonio, pero que no se preocupa por dotar esa declaratoria de herramientas que sean efectivas para lograr la conservación de ese patrimonio cultural. Por esa razón se está tratando de que no se valide esa declaratoria de honores que pueda llamar, sino que se haga a través de un proceso que implique investigación, que implique la creación de un plan especial de salvaguarda que nos dé las herramientas que podamos garantizar que esa manifestación cultural, ese saber que está implícito ahí, se conserve de la mejor manera pues para las generaciones futuras, porque de resto no habría caso que estuviéramos haciendo declaratorias por hacer declaratorias y no le damos las herramientas y no le damos las uñas, digamos, para poder defenderse. Claro, doctor Perelló, supremamente importante lo que dice Fernando. Sí. Ahí te escuchamos, sí, te escuchamos. Sí, es que tiene mucha razón, porque claro, hay a veces gobiernos o incluso parlamentos muy atrevidos que bajo la idea de hacer un acto patriótico con algún producto, pues entonces de un 3 al 4 declaran algo como patrimonio cultural o material, pero vamos a ver, ¿cuáles son las medidas? Aquí en España, por ejemplo, se declaran algunos espacios bien de interés cultural. Aquí hay bienes de relevancia local, que son los que solo afectan a un municipio, bienes de interés cultural, que ya tienen una serie de condicionamientos cuando te lo declaran, sea un edificio antiguo, sea una ruina industrial, pero cuando se declara un patrimonio, en este caso inmaterial, artesanal, las cosas no son artesanas porque el Congreso de los Diputados lo diga, o porque el Senado lo diga, o porque el Presidente de la República lo diga. Las cosas son artesanas si atienden a unos requisitos. Y antes de hacer esas declaraciones, lo que tienen que hacer es cuáles son los elementos que hay que reunir para hacer esa declaración. Mire, no pueden ser menores que los que la UNESCO reclama para declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque si no estamos haciendo una falsa competencia. Y, por tanto, primero deberíamos abstenernos de hacer declaraciones de patrimonio nacionales porque solo valen para la nación y a veces lo que hacemos es devaluar el patrimonio con eso. Segundo, si realmente lo queremos hacer como base para que luego se eleve, si se cumplen los requisitos, a una declaración de UNESCO, pues hagámoslo en condiciones. Validemos ya los requisitos que sabemos que luego nos van a pedir en esa declaración. Atendamos al procedimiento. El procedimiento es manual, realmente es arte sano, es arte hecho con la mano y no está contaminado de otro tipo de elementos. Sí, vale. No, entonces es un producto más.
O sea, fabricar una silla de resina en una 3D no es igual que fabricar una silla torneada de madera de abedul y hacerla por un maestro carpintero. Entonces no le podemos llamar artesanía a las dos cosas, le podemos llamar mueble, pero no artesanía. Claro, le podemos llamar vasija o fuente o plato o botijo a una figura, pero una será artesana y otra será traída de China o fabricada en una máquina. Entonces, a ver si vamos a darle la declaración de artesanía a la figura sin preguntarnos qué encierra esa figura, como decía también antes el doctor. Es decir, ¿qué trayectoria ha tenido? ¿Quién ha intervenido en el proceso? ¿Qué está representando? ¿Por qué ese plato y no otro? ¿Por qué un plato de cerámica y no un plato de madera? Pues porque ahí había unas tierras de barros que habían servido ancestralmente a las primeras civilizaciones para hacer los primeros utensilios, que fueron evolucionando y que lo que han hecho es, a veces oralmente o por la práctica, transmitir ese conocimiento e irlo perfeccionando. Eso es artesanía. Lo demás son meras copias que deprecian en la labor del artesano y que invalidan el concepto de artesanía. Y luego, los gobiernos y los parlamentos lo que tendrían que hacer es, en vez de hacer declaraciones de patrimonio inmaterial o en falso, declarar ayudas, líneas de ayuda a los artesanos que decidan continuar las tareas tradicionales artesanales en aquellos lugares del país que saben que son fuente de artesanía y ayudarles pues, a mantener sus tornos, sus tejedoras o a darles algún pequeño subsidio en tiempos en que no haya mucha venta de eso. Así los mantienes. Si los vas a mantener en la ruina compitiendo con técnicas avanzadas de las nuevas tecnologías y encima vas a declarar artesanía a cualquier objeto bonito que te valga para decorar en tu casa, pues estamos perdidos. Estamos hundiendo la artesanía. No se puede perder ni el origen, ni el concepto, ni los elementos de fabricación, ni un mínimo análisis de saberes acumulados para declarar a una pieza está hecha en artesanía. Y yo en eso, no sé si por deformación o por influencia de los lugares por los que he pasado, sería muy, muy exigente. Uno puede irse a una aldea masái y encontrar un objeto que ha estado un señor allí talando y ha hecho de un tronco de árbol o de encina o de aquellas acacias que hay por allí una figura. Y encima la ha tenido, o de media calabaza ha hecho la ha decorado con un desfile de elefantes o jirafas y lo ha hecho con una aguja. Es artesanía. Ahora, si lo han hecho en resina, en una impresora, pues no es artesanía, por muy bonito que quede, que igual queda igual de decorativo. Pero mire, este no es el objeto de lo que estamos promoviendo y persiguiendo, que es poner en valor el artesano, sus manos, sus conocimientos y, en última instancia, el producto que sale de ahí. Claro, doctor Perelló, es un hecho cierto que preservar estos saberes tradicionales o ancestrales implica un alto compromiso también de la sociedad. Claro, los organismos estatales adelantarán las acciones pertinentes, pero quien consume también debe tener una responsabilidad en valorar lo que se le ofrece. Si hablamos, por ejemplo, de vasijas utilitarias que se generan desde la más tradicional alfarería, se van a encontrar compitiendo, como tú lo señalabas, con productos incluso en serie de cerámicas de fabricación asiática, china, y eso de momentos pone en desventaja desde la variable precio, porque claro, nuestros artesanos lo hacen en unas condiciones tales que no van a poder dar el objeto al precio que una máquina ha producido en serie. Y eso nos llevaría a la pregunta, desde tu experiencia, ¿cuál es el tratamiento para las redes, por ejemplo, de mercado justo o la influencia en un turismo responsable para que cuando vayan de un país a otro, efectivamente se inclinen por adquirir lo vernáculo, lo raizal, esto que ha sido declarado patrimonio inmaterial y que lo privilegien a la hora de tomar la decisión de compra? ¿Qué experiencia hay, por lo menos en Puebla y también en Talavera, para que en el tiempo se garantice la permanencia de ese saber tan bello y, por supuesto, de la declaratoria? Claro. La declaratoria, cuando la consigues es porque has cubierto unos requisitos. Luego viene la puesta en escena de esa declaratoria. La declaratoria ayuda mucho a que, porque yo hasta que no estuve realmente metido en los temas de patrimonio mundial, no diría que ignoraba, pero ignoraba la dimensión que tienen las guías de patrimonio inmaterial y las guías de patrimonio mundial
en algún sector del turismo. Hay gente que viaja con la guía de Patrimonio Mundial en la mano y se viene a España y se va a ver Medina Zahara, o se va a ver la Lonja de Valencia, o la Catedral de Sevilla, o se va a ver, o la Mezquita de Córdoba. Se va a ver en patrimonio que lo conoce porque la UNESCO ha hecho la declaración, está en su página, porque siguen eso. O si viene y viene a ver las fallas porque son patrimonio inmaterial, o se va a Talavera porque allí está la cerámica, allí vive el proceso y ahí están los artesanos, que puede ver el torno, que puede ver cómo están sentados pintando hombres y mujeres con una finura especial digna de encomio. Entonces, hay una valoración ahí. Esa valoración, que es de un público o de un turismo más o menos responsable o selecto, que además sabe que lo que paga lo está pagando por horas de trabajo, es lo que tenemos que extender a los demás. Yo creo que eso viene ya no solo del consumidor desde la escuela. O sea, a la gente hay que explicarle lo que es un artesano, en el entorno que se fabrica y en el entorno. Yo siempre digo, y a veces lo digo riéndome, porque cuando voy a alguna charla a la universidad, digo, no se tendría que dar ninguna licenciatura a nadie que no supiera cocinar un poco, aunque sea para subsistencia, y a nadie que no sepa hacer nada con las manos, más allá que vaya a ser ingeniero, abogado o no lo sé, cualquier, o médico, pero que sepa por lo menos hacer una cocina elemental, por si vienen mal dadas, tenga que ir a recurrir al lineal del gran almacén a comprar una tortilla de patata prefabricada, que eso ya lo vemos en España, lo cual debería estar tipificado en el Código Penal, pero además que sepa que los objetos que tiene en su mano tienen una calidad, que igual que él va a cobrar por un juicio o va a cobrar por un trasplante de órgano, por tal, por su conocimiento, el artesano ha de cobrar por el suyo. Y hay que explicar esas diferencias. Competir desde el punto de vista del mercado es difícil, pero bueno, yo si tengo que coger una vasija para llevar agua, para regar las macetas, pues no voy a comprar una de Puebla. Pero si quiero tener en mi casa una vasija en un aparador puesta, o quiero tener una cerámica en un momento determinado digna de enseñar, o porque me gusta el arte, o porque lo quiero explicar, sé que tengo que pagar con ella. Y entonces, por eso decía, hay que otorgar etiquetas, hay que promocionar y explicar eso en los paquetes de turismo, en los lugares donde se haga la campaña de visite usted esta ciudad, porque además va a encontrar artesanos, y si quiere comprar artesanía con historia y con calidad, está en este lugar, no está en el mercado, no está en el duty free, no la va a encontrar ahí una invitación. Hemos de poner en valor cómo cada uno con los medios que tenga. Campañas de propaganda, explicaciones mínimas en alguna actividad escolar a las escuelas, donde se tenga cerca visita a esos centros, porque de la visita a esos centros, algún niño que tenga creatividad o que tenga expresión artística, a lo mejor la descubre ahí. Y tenemos un nuevo artesano que no teníamos, no solo el hijo del que ya está fabricando, que a lo mejor el hijo del que está fabricando se ve tan mal porque no le llegan los medios, que es el primero que abandona. Entonces, por eso decía, más que hacer declaraciones nacionales, hagan líneas de apoyo, hagan líneas de publicidad donde se diferencie, no para vender, donde se diferencien las dos líneas. Si usted busca un instrumento de uso para transportar agua, para regar el campo, se busca otra cosa, pero si quiere una vasija de calidad para tenerla en casa, para poner, no sé, objetos, sea un florero, sea lo que sea, usted, y la quiere con un estilo y con una marca que lleva detrás el trabajo de personas, esto es lo que hay, y eso tiene un precio. No vamos a ponerlos ahora porque el precio, por decir eso, se suba a las nubes, no, pero el precio ajustado. Y las líneas de comercio justo, de artesanías de otros países o de África o tal, deberían tener líneas de protección y de apoyo económico por parte de los gobiernos nacionales o supranacionales. ¿Por qué? Pues porque es la única manera que tienen de competir con las grandes comercializadoras en serie, que ni utilizan personal prácticamente porque son capaces de, con una sola persona y una máquina, sacar cientos o miles de piezas, que para el uso diario valen, pero no valen para tener, para mirarlo y ver que detrás de esas pinturas hay un elemento de conocimiento y de trabajo transferido a través de las manos. Yo creo que no debe ser tan difícil hacer didáctica de defensa del trabajo artesanal. Por eso decía, poner en valor al artesano para poder poner en valor a la artesanía como producto de sus manos. Una forma de poder poner en valor, y que estamos en el caso específico de Colombia, en el departamento del Huila, es propender por generar la apropiación social de esos saberes. Es decir, generar que se garantizar esa transmisión del conocimiento, porque infortunadamente muchos de los cultores se nos están yendo y se están llevando con ellos esa sabiduría. Entonces tratar de promover entre los jóvenes que esos saberes se transmitan y que no desaparezcan, porque pues vamos a terminar
Ya a lo último, como dice el doctor Perelló, es creando réplicas industrializadas para suplir esa carencia de los artesanos. Y esa apropiación social, no solamente del creador, del cultor, del portador de esa sabiduría, sino también de la comunidad entera, que se comienza a identificar como que esa obra de artesanía está asociada, tiene tiene como manifestaciones conexas que se asocian a ella. Aquí en el Huila y en esta feria se está rindiendo un reconocimiento, un homenaje a unos artesanos que son portadores de la más antigua tradición que viene casi desde la época precolombina, donde hacían unas cerámicas a mano, una alfarería utilitaria que prácticamente está por desaparecer, porque pues viene algo, como dice el doctor Perelló, un proceso industrializado y le vende una pieza similar, utilitaria, en un precio pues ridículamente bajo frente a lo que ellos hacen con tanto esfuerzo, pero comienzan a asociarlo a manifestaciones conexas como es la fabricación de una comida típica que hay en el Huila, y entonces el asado huilense, que es un cerdo que se asa de una manera especial, está asociado exclusivamente a ese recipiente. Entonces debemos trabajar en eso, en comenzar a buscar vínculos, en asociarnos con otras manifestaciones, en sensibilizar a los jóvenes y a toda la comunidad en general. Este es un proceso de sensibilización definitivamente, como usted lo afirma. Sí, yo coincido plenamente con usted porque ha dado un ejemplo muy claro. Fíjate que lo que puede parecer una simpleza, que todo el mundo podría ver, se le hubiera podido ocurrir, pero se le ha ocurrido a esta gente, asociar una comida típica con un plato típico. Bueno, pues ahí tenemos una prueba de didáctica, y que luego, una vez establecido eso, pues habrá mucha gente que la misma comida no les sabrá igual con otro plato, porque ya se ha establecido en el imaginario que eso va asociado a eso. Por eso decía, explíquese lo que se hace ya desde las escuelas, qué es la artesanía, dónde está, y luego a la hora de comercializar, ayúdese desde los poderes públicos a explicar si usted quiere comprar calidad. Nosotros hacemos calidad con nuestras manos, no hacemos series de máquina, hacemos calidad. Y si usted quiere tener distinción con el objeto que compra, esto le distingue de otros objetos, porque a la gente a mí le gusta mucho ser distinguida y tener objetos singulares que no tenga el otro. Hay quien se gasta una barbaridad en un collar que se lo han hecho no se sabe dónde porque le han dicho que era de calidad y lleva la firma de Cristian no sé cuánto. Y resulta que ha hecho 1000 como ese, cambiando 2 perlas o cambiando tal, y las han hecho en serie. Y bueno, pues yo no le voy a hacer eso, le voy a decir que aquí tiene unos objetos que además, si se fija y lo mira bien, va a encontrar que a lo mejor ninguno es igual, porque con las cerámicas que estamos hablando, todas parecen similares, pero cuando las miras no hay ninguna que se repita, porque el que ha estado pintando ha ido colocando una flor para acá, una flor para allá, según le venía la imaginación. Y bueno, eso es, no está comprando un barro cocido, está comprando un barro cocido con un saber acumulado, con un trabajo manual, con una creatividad que queda impresa de por vida ahí, que es para usted, originalmente para usted. Yo recuerdo que en aquel certamen de reunión del comité de Bogotá, la delegación de Puebla hizo una pequeña exposición y vendió algunos objetos. Yo adquirí una básica que no me costó barata, pero es que era tan singular, que aún la tengo en casa, era tremenda, solo en azules, pero en azules con un detalle, con una finura que estabas viendo, cerrabas los ojos después de mirarla y te estabas imaginando la persona que había pintado, qué pinceles había utilizado, cuántas horas había estado para llenar aquello de aquella filigrana. Entonces, eso no es comprar. Si tengo que transportar agua, compro una de plástico para transportar agua. La compré para tenerla donde la tengo, en el recibidor de mi casa, exhibida encima de una mesa, y que todo el mundo cuando entra le llama la atención y pregunta de dónde es. Algunos se creen que es de Talavera, es el mismo azul, que es lo que más me gusta, que se confundan, porque no significa que el nexo de unión que tenía la candidatura internacional a través de la historia lo seguimos manteniendo. Pero desde luego está claro, si queremos que esto perdure y luche contra la globalización y todos los elementos que están en su contra, tenemos que poner el foco en potenciar al artesano, en favorecerle incluso con líneas de apoyo, y digo líneas de apoyo publicitarias y económicas, en hacer didáctica en el mundo de la educación y en el mundo del turismo, diferenciando bien, si usted quiere un recipiente, vaya al mercado; si usted quiere distinguirse con una pieza
pieza de calidad, venga a Huila o venga a Puebla o venga a Talavera, y aquí le ofreceremos lo que nuestras manos saben hacer. Doctor Perelló, ¿qué tanto influyó en el éxito de haber sido declarada pues Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la cerámica de Puebla y de Talavera, México, España, el hecho de que hayan sido dos países a la vez para que haya sido tenida en cuenta? Y lo otro, que tanto influyó el hecho de que tú fueras embajador de España ante la UNESCO, para que esto se haya dado. De hecho, es una tarea que debe hacer el cuerpo diplomático de un país. Ya a este nivel, cuando se pretende es que la UNESCO lo declare, uno esperaría que sea el Estado como tal, o la sociedad civil, o la comunidad pues de artesanías conglomerada, pues pudiese también tener una forma de llegar a la UNESCO para ello, doctor Perelló. Pues mire, yo le voy a decir una cosa que a lo mejor a mis colegas embajadores no les parece bien, pero la tarea del embajador es muy importante, es vital. O sea, el expediente tiene que estar bien hecho, sin ninguna duda, la comunidad portadora tiene que saber lo que hace, tiene que rellenar bien los papeles, tiene que demostrar el valor universal o tal o cual, lo que sea. Pero que el papel del embajador es fundamental, y yo se lo digo por varias experiencias que he tenido. Esta no fue la más difícil, pero yo he sacado 2 candidaturas de un refer. Esta fue una, la otra fue los caballos del vino de Caravaca de la Cruz, que es un pueblo de aquí, que se premiaba la vestimenta que le ponen a los caballos para una carrera que apenas dura minutos el día de las fiestas, pero es todo un alarde de artesanía manual y de diseño. Y la otra fue en el Patrimonio Mundial, el Paseo del Prado y el Buen Retiro de Madrid, que el informe era un deferio, era demoledor, pero estaba cargado de errores, y que yo tuve que convencer a 20 de los 21 embajadores, partiendo de la base de que yo no podía intervenir porque era parte del comité. Intervino en este caso la embajadora de Arabia, que era la princesa Haifa, que le pareció injusto que nos dieran un deferio, y lo defendió. Si yo hubiera esperado instrucciones, como hacen muchos embajadores del Estado, o hubiera dicho, bueno, pues esto no hay más remedio, pues retiro la candidatura y cuando la arregle el Ministerio de Cultura, pues ya lo volveremos a presentar, como ha pasado con otras. Pues le digo que sin ninguna duda no lo hubiéramos sacado, pero echamos el resto e intentamos demostrar, claro, cuando un argumento para Madrid era que el Paseo del Prado y el Buen Retiro no había inspirado ningún paseo en América Latina. Yo le dije, hombre, tiene usted razón, porque en aquel momento América Latina no existía, era España. Pero ¿por qué al Paseo del Prado de La Habana le llaman Paseo del Prado? ¿Por qué en Córdoba de Argentina? Pero si hay paseos del Prado con imitaciones por doquier en América Latina y jardines similares. Entonces lo demostramos, cambiamos el argumento. Pero yo también podría haberme relajado y haber dicho, bueno, el evaluador dice eso, en aquel momento se trataba de los 21 miembros, tú no podías tener 11, con eso bastaba, tenías que tener por lo menos 18, porque si tú tienes mayoría absoluta, pero hay 2 que no están de acuerdo y no hay consenso, pues entonces no te lo admiten. Y logramos convencer a 20 de 21, y el que hacía 21, que lo digo porque está publicado, era Noruega, que era uno de los 2 países del Grupo 1 junto con nosotros. Al final ellos son muy de seguir el informe técnico, o sea que según ellos el Comité de Patrimonio no valdría, no haría falta, porque con que sean los técnicos sobra. Pero al final vieron que el consenso se había conseguido y se sumaron al consenso, a desgana, pero se sumaron y logramos inscribirlo. Por eso le digo, sí, si el embajador es pasivo, dice yo estoy aquí para recibir instrucciones, y los estados están muy lejos de la sede de París de UNESCO y se enteran de lo que se les cuenta, pues entonces vamos a tener un problema. Si el embajador es activo, habla con otros embajadores, vende la candidatura, intenta llamar a los técnicos del estado para que le digan cómo se puede defender eso, y lo arregla, una candidatura que venía para ser devuelta puede ser ganadora. Yo le he puesto 3 ejemplos. Ahora, también reconozco que hay que tener coraje, que hay que interiorizar los argumentos, porque uno no sabe de todo, pero en esta vida, si tienes voluntad de aprender, no se sabe, pero se aprende casi todo, y tienes que tener el coraje de escenificarlo en el comité y de defenderlo contra viento y marea, y lograr convencer a embajadores que te firmen en la enmienda, que te apoyen. Y bueno, Talavera se consiguió así, haciendo de portavoz nada menos que el embajador de Kuwait, porque ni el embajador de México ni yo podíamos defender el tema, porque éramos parte interesada, siempre se hace así. Lo que sí que puedes es intervenir si te preguntan, pero no puedes defender tu enmienda. Y el embajador de Kuwait, que vio que era muy injusto que esa candidatura no saliera, se aprestó a presentar la enmienda, consiguió en este caso 18 firmas de 24 y el resto de votos se sumaron. Pero esa es una labor diplomático-política.
que se tiene que hacer sin prejuicios y diciéndose y defendiendo. Hombre, si es una candidatura que te han dicho que es una no inscripción, porque es una bazofia, además tú ves que está mal preparada y que no reúne ningún requisito, no vas a hacer el ridículo. La retiras y cuando la hagas mejor la vuelves a presentar. Pero por un refer o por un defer mal entendido por el órgano evaluador, ahí juega el embajador un papel fundamental. O sea que eso se lo pueden decir ustedes sus embajadores. Yo he conocido de Colombia a 2 allí y lo hemos hablado y los hemos apoyado, y incluso en este comité de Bogotá el embajador de Colombia nos apoyó y lo sacamos por la labor de que se hizo diplomática tanto por parte de México como por la nuestra. Doctor Perelló, prácticamente para ya cerrar el conversatorio, estamos aquí en un encuentro de maestros artesanos. A quienes invitamos son maestros que son los que hacen el oficio, los que generan el producto. ¿Qué consejo, qué recomendación quisieras hacerle tú a ellos y a los artesanos que nos escuchan en Colombia y en el mundo? Pues ellos son los artífices y son quienes a través de lo que hacen guardan esta herencia que la propia humanidad ha generado. Ellos te escuchan y te ven. Pues mire, yo les voy a decir que comprendo las dificultades que pueden tener, pero si ellos se retiran por las dificultades que puedan tener, una parte, no diré que el mundo se va a acabar, pero les diré que una parte del sentido del mundo sí que desaparece. Lo que hacen ellos, consciente o inconscientemente, explica quién somos y por qué estamos aquí en cada parte del mundo y de dónde venimos, por qué hacemos eso. O sea, ellos están guardando la diversidad cultural, la diversidad de costumbres, de tradiciones del mundo a través de sus manos, a través de sus dibujos, a través de sus creatividades. Eso es una parte sustancial, por aquello de que no solo de pan vive el hombre, del sostenimiento de la inteligencia en la Tierra. Si ellos resisten y entregan su saber a la máquina o al industrial o a tal, entonces eso añadido al mal uso de la inteligencia artificial y a las perversiones de algunas dinámicas tecnológicas, pues cualquier día irá la humanidad camino de la barbarie. Mientras haya un artesano en la Tierra, tendremos un elemento para confiar en la humanidad. Cuando el último artesano de la Tierra desaparezca, la humanidad estará abocada a su propio fracaso, porque no confiará ni en sus manos ni en su inteligencia. Habrá delegado toda su existencia a las máquinas, tanto las industriales como las de la inteligencia artificial. Y entonces, pues bueno, nos mantendremos caminando en pie porque ya no volvemos a volver a hablar a cuatro patas, pero daría lo mismo volver a andar a cuatro patas, porque no tendríamos la razón de la existencia que da la inteligencia, la poesía de crear, de pasar esa creación a través de las manos a una aguja en una tela, a una cerámica, a cualquier cosa que te está creando tu propia inquietud. Por tanto, mi mensaje es doble. Ánimo, que se queden y continúen y a la vez que reclamen y que reivindiquen su trabajo y que exijan a los gobiernos que los protejan y que exijan que se ponga en valor su trabajo porque en ello radica una parte de la diversidad cultural de ese propio país. Si conocemos algunos países es por eso. Algunas personas han descubierto, siendo famosas las cerámicas de Puebla de Talavera, han descubierto nuestros países, me refiero a personas del exterior, a través de esa declaración que salió en todas las revistas, en todas las televisiones, en todas las páginas de cultura. Y lo han descubierto y es gracias a esa gente que sigue pintando y sigue torneando con sus manos muchas horas al día esos objetos. Así es que solo puedo darles ánimo en la parte humilde que algunos podamos colaborar, nos van a tener siempre de su lado y sean exigentes, porque en ser exigentes en este caso está justificado. Es para garantizar la diversidad cultural del mundo y decir quién somos y por qué estamos aquí. Pues ha sido profundamente emocionante, gratificante lo que dice el doctor Perelló. En manos de los artesanos, el futuro de la humanidad. Y si discierne uno, como lo ha hecho el doctor Perelló, lo entiende, puesto que el día en que se rompa la posibilidad de que la automaticidad desaparezca y que lo sistémico no exista, pues ¿quiénes son los que sostienen esto? Los que se pueden valer por sus propias manos. Toda nuestra admiración profunda a los maestros artesanos. El predicado del doctor Perelló a través de sus intervenciones que hemos seguido para sustentar la declaratoria están llenas de una poesía en donde se ve a un hombre que ama al barro, pero que ama a quien hace el barro, a quien lo transforma, es decir, al ser creador. Queremos darle en nombre de la Gobernación del Huila, de la Secretaría de Cultura del Departamento del Huila, nuestro profundo agradecimiento al doctor Andrés Perelló desde España y al doctor Fernando Antonio Torres, que amablemente han participado de este conversatorio. Y doctor Perelló, a continuación vamos a tener
conversatorio también desde España con un alfarero del puente del arzobispo, del puerto de arzobispo que tú nos has sugerido, el maestro ceramista Francisco Agudo. Así que una vez más te agradecemos mucho, te deseamos lo mejor, nuestro profundo agradecimiento, doctor Perelló. Muchas gracias a todos ustedes, ha sido un verdadero placer y esta reconciliación un poco, ¿no?, con el mundo como decía, de la poesía a través de las manos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos siguen a través de la plataforma de la Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura. Les decimos, no se desconecten, o al menos en 5 minutos, tómense un respiro, porque vamos ya con el otro conversatorio, también desde España, con un alfarero extraordinario, el maestro Francisco Agudo, desde el Puente del Arzobispo en España. A todos muchas gracias.